En nuestro primer capítulo, que debería de ser el oficial, hemos lanzado un resumen de lo que fue la anterior temporada. Aunque podáis ver que fue un poquito así con vídeos y tal, pero en realidad se lanzó mediante podcast, por lo cual en los medios que se difundió solamente podríais escucharlo. En este caso, en esta segunda temporada, vamos a tratar de, un poquito hacer una diferencia y es ya lanzarlo mediante lo que es los vídeos, para que sea más visible para la audiencia. Trataremos de marcar ese punto, de tenerlo lo más visual y al final, vamos a tratar de ser lo más dinámico y sobre todo esa cercanía a nuestra audiencia. En este capítulo vamos a hablar de lo que es el networking, lo fundamental que es entablar contactos dentro y fuera de lo laboral. Así que vamos allá. Como decíamos al principio, en la anterior temporada hemos hablado de emprendimiento y los objetivos. El emprender no es nada fácil ni tampoco es difícil. Hay mucha gente que depende de su familia o por alguna circunstancia personal que haya tenido o por ciertos motivos a lo que respecta en lo laboral. Y es lo que a lo mejor les lleva a emprender. A lo que respecta a los objetivos, es fundamental tener un objetivo claro y conciso sobre a lo que vamos a planificar para tener esa meta lo más llevadera y que podamos cumplir con ese sueño de emprendimiento. Como hoy nos toca hablar del networking, tenemos que saber que es un punto bastante fundamental en nuestra vida. Sí que es cierto que al final hay estrategias y también puede formar parte de una aptitud. Porque hay gente que no nace con ello, el don de gentes, como se suele decir aquí en España, o el poder, en el caso de si tenerlo, también hay que marcar una estrategia para poder entablar un tipo de contacto o algún sector en el que vayamos a estar trabajando en ello. Un ejemplo bastante claro para mí son Florentino Pérez e Elon Musk, en este caso. Florentino Pérez, pues como bien sabemos, es un gran empresario aquí en España, pero también lo que le ha llevado a llegar a ese tipo de cargos, también él lo ha mencionado en algún que otros vídeos, que ha sido por entablar bastantes contactos. Por lo cual, entre políticos, jugadores, empresarios, etc., él tiene esa posibilidad de poder al final pues llegar a lo que él puede soñar o tener como objetivo. Por lo que él nos puede siempre servir de referencia de poder llegar a esos puntos. Elon Musk en un que otros vídeos también él lo recomienda que en los colegios o en las universidades sobre todo es uno de los puntos base en los que podemos tener ese tipo de networking. Es cierto que todavía no hemos empezado a trabajar, pero la escuela es una base fundamental de entablar contactos, porque a la hora de salir del colegio o de la universidad, de alguna carrera, ese tipo de contactos que hayamos entablado ahí en ese colegio o en esa universidad nos pueden servir a lo que respecta en el mundo laboral después de ese momento. ¿Cómo podemos conseguir esta red de contactos? Pues como bien decíamos, está el medio del colegio antes de salir colegio o universidades, o también mediante empresas, reuniones, etc. Pero hay dos puntos fundamentales en los que tenemos que tener en cuenta, que lo hay mediante online o lo hay offline. El offline, pues lo que respecta a fuera de internet, estamos en nuestra vida cotidiana y estamos en una reunión, estamos en familia, etc. Y vamos entablando conversaciones, por lo cual de este punto podemos adquirir algún contacto que nos pueda servir en nuestro día a día. Destacan en el online las redes sociales, como los podemos conseguir en el Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, etcétera, etcétera, o mediante los offline, por lo que vienen a ser eventos, reuniones familiares, empresariales, amigos o en la escuela. Que es fácil, cuidado,
Pues no es fácil. Tampoco es fácil conseguir ese tipo de contactos, así que ya sabes, te lo tienes que trabajar duro. Cierto que hay personas que tienden a ser un poquito más tímidas, entonces muestran ese pequeño rechazo a la hora de querer entablar relaciones. O bueno, aparte de gente tímida, pues también por el tema de la experiencia personal. Habrá gente que por familias, amigos o inclusive ella misma que haya tenido alguna experiencia a nivel relaciones públicas en las que haya experimentado ese tipo de cambio, porque hay gente que incluso puede ser demasiado abierta, entabla contactos, pero por ciertas experiencias que ha ido tomando con cada una, pues tiende a ser ya más reservada. Entonces le va costando más poder comunicarse de nuevo con nueva gente. Son 3 los factores, desde mi punto de vista, los más importantes. El primero, que es el de analizar, ¿de acuerdo? Da igual el sector al que nos vayamos a dirigir, como si es de derecho, arquitectura, ingeniería, docencia, etc. Es bastante importante. ¿Por qué? Porque tal vez ahora mismo ese contacto que vayamos a entablar con esos sectores no los fidelicemos en ese momento, sino serán para el largo plazo. El segundo, sobre todo, es el darnos a conocer nosotros mismos. Por lo que venía diciendo, a la hora de fidelizar, ¿de acuerdo? Esa gente con la que estamos tratando en ese momento no nos conocen tampoco. Entonces, cuando hablemos de nuestro sector, del campo al que estamos dirigidos, lo mismo les va a pasar. Nos van a estar analizando de la misma forma que nosotros a lo mejor los estamos viendo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Supongamos, un abogado, ¿de acuerdo? Nos estamos tratando con él, yo tengo otro campo que no tiene nada que ver con derecho, pero a lo mejor en el largo plazo el abogado puede depender de nuestros servicios. Puede ser de aquí a una semana, a unos meses o inclusive en unos años. Entonces, no tiene por qué ser que nos conozcan o, bueno, mientras que fidelicemos, mejor dicho, ese contacto. Luego, en el caso de que nos puedan contactar en el largo plazo, no hay ningún problema. El caso es ser recurrentes y en ese trabajo que estamos dedicados, pero de verdad lo más importante es darnos a conocer en nosotros mismos. Y luego el tercero y el más importante es el de intercambiar, o como yo le llamo, es el de invertir nuestro tiempo. Tenemos que saber cómo invertir nuestro tiempo con esa gente o con ese cliente cuando vayamos a tratar con ellos. Porque a la hora de fidelizarles hay gente que depende pues, de 5 minutos, 1 minuto y parece que nos han conocido de toda la vida y ya podemos entablar una relación para un largo plazo. Otros pues que dependerán de cada día o del día a día que vayamos a tratar con ellos. A lo mejor nos entregamos mutuamente tarjetas de visita o nuestro número de teléfono o correo electrónico y vamos a estar tratando con ellos cada semana, cada 15 días o incluso cada mes mínimo. Entonces vamos viendo cómo estrategias podemos fidelizar con ellos. Que lo dicho, al final es todo tiempo. Y luego ya pues tratar de ser lo más relajados y sobre todo naturales con esas personas. Es muy muy importante. Con esos 3 puntos yo creo que terminaríamos con este capítulo y cualquier cosa podéis contactar con nosotros y bueno, agradecemos vuestro tiempo porque al final sois vosotros los que nos hacéis crecer, de verdad. Nada más, nos vemos al próximo.